Bienvenidos a Simplemente Historias de Terror. Hoy os traigo una historia que ha sobrevivido al paso del tiempo, transmitida en susurros y a menudo olvidada por quienes prefieren no recordar. Un relato envuelto en tragedia, misterio y ecos de un pasado que aún se resiste a quedar en el olvido. En esta ocasión, os llevaremos a un antiguo castillo, cuyo pasado sigue vivo en las sombras. Allí, en los largos pasillos y bajo la luz tenue de la luna, aún se siente la presencia de una figura inquietante. ¿Qué harías si supieras que alguien o algo te observa desde la oscuridad? Una presencia que no ha encontrado descanso en más de 2 siglos. ¿Te atreves a descubrir el misterio detrás del fantasma de Lady Grey? Hace más de 200 años, el castillo era un símbolo de poder, de riqueza y de la nobleza que gobernaba aquellas tierras. Su arquitectura era imponente, con torres que se alzaban sobre el horizonte y muros de piedra que parecían eternos. A su alrededor, los aldeanos vivían bajo la sombra del castillo, y aunque desde fuera todo parecía majestuoso, dentro de sus paredes se ocultaban secretos oscuros. Nadie hablaba abiertamente de ellos, pero todos sabían que algo no andaba bien. Los más ancianos de la aldea contaban historias sobre lo que ocurría en aquellos muros cuando caía la noche, pero esas historias se esfumaban como humo en el aire. Hasta que, un día, la historia de Lady Grey empezó a hacerse cada vez más presente. Lady Grey, la mujer que habitaba el castillo, era conocida en toda la región por su belleza. Decían que su piel era blanca como el mármol, que sus cabellos caían en suaves rizos dorados y que su porte era el de una reina. Pero bajo esa fachada perfecta se ocultaba una vida llena de sufrimiento. Su matrimonio con el señor del castillo no había sido por amor, sino por conveniencia. Él, un hombre ambicioso y frío, la veía como un trofeo, alguien a quien mostrar como parte de su poder y estatus. Los sirvientes del castillo hablaban en voz baja de los gritos que se escuchaban por la noche, de las discusiones entre la pareja y de las lágrimas de Lady Grey, que siempre ocultaba detrás de una sonrisa forzada. El invierno de 1783 fue el más cruel que se recordaba. Las ventiscas cubrían los campos y las montañas, y el castillo, con sus altos muros, parecía aún más aislado del mundo. Fue durante esa temporada helada que Lady Grey desapareció. Una mañana, cuando los sirvientes subieron a su alcoba, no la encontraron. Su cama estaba perfectamente hecha, sus ropas aún colgaban en el armario, pero ella no estaba en ninguna parte. Su esposo ordenó una búsqueda exhaustiva, pero no había rastro de ella. Algunos decían que había huido, escapando de su opresiva vida. Otros creían que su esposo la había matado en un arranque de furia y que había ocultado su cuerpo en algún lugar del castillo o en los bosques cercanos. Sin embargo, no había pruebas, y con el tiempo, la búsqueda cesó. Lady Grey había desaparecido, y con ella, cualquier rastro de lo que realmente le había ocurrido. El misterio de su desaparición no solo llenaba de dudas a los habitantes del castillo, sino también a los aldeanos. Se tejieron cientos de teorías, algunas más macabras que otras. Algunos aseguraban que Lady Grey había sido vista huyendo a través de los campos en plena tormenta de nieve. Otros, sin embargo, juraban haber visto luces extrañas en las ventanas de su alcoba la misma noche de su desaparición, como si alguien más hubiera estado allí con ella. Nadie podía confirmar nada, y con el paso de los meses, los rumores se fueron transformando en leyenda. Pero una cosa era cierta: el castillo, antes lleno de vida, ahora parecía una tumba silenciosa. Los días se volvieron eternos, y las noches, insoportables. El señor del castillo, alguna vez un hombre imponente y orgulloso, se fue marchitando poco a poco. Se aisló en su despacho, bebiendo cada vez más, como si tratara de ahogar la culpa o el miedo que lo carcomía. Se decía que pasaba horas frente al retrato de Lady Grey, contemplando su rostro con una expresión que nadie lograba descifrar. ¿Era arrepentimiento? ¿O simplemente miedo a lo que pudiera haber hecho? A medida que los meses pasaban y la primavera llegaba tímidamente, el castillo se transformó. Las antiguas paredes de piedra que antes parecían impenetrables empezaron a mostrar grietas. Las torres, antes orgullosas y majestuosas, parecían inclinarse, como si el peso de los secretos y tragedias que albergaban las estuviera debilitando desde el interior. El señor del castillo, atormentado por la desaparición de su esposa y los constantes rumores, se volvió más recluido y paranoico.
Se le veía caminando por los pasillos en medio de la noche, murmurando el nombre de Lady Grey, como si la llamara desde el más allá. Pero los rumores no tardaron en transformarse en algo más tangible. Los primeros informes sobre la presencia de un espíritu comenzaron entre los sirvientes. Al principio, eran incidentes menores, pasos que resonaban en los pasillos vacíos, puertas que se cerraban de golpe sin explicación, y ventanas que se abrían a pesar de estar bien aseguradas. Lo más perturbador era el aire helado que se filtraba por los corredores, incluso en las noches más cálidas de verano. Pero lo más aterrador llegó cuando los primeros testigos afirmaron haber visto una figura femenina, vestida de gris, que se deslizaba por las habitaciones y desaparecía en las sombras. Una de las primeras personas en verla fue la cocinera del castillo. Se encontraba preparando la cena una noche cuando, de repente, el aire se volvió frío, tan frío que su aliento era visible en la penumbra de la cocina. Las ollas y sartenes comenzaron a temblar ligeramente, y de pronto, la cocinera sintió una presencia detrás de ella. Girándose lentamente, vio una silueta de una mujer alta, envuelta en un vestido gris pálido. La mujer no tenía rostro, solo una sombra donde deberían estar sus ojos y su boca. La cocinera gritó, y la figura desapareció como una neblina que se disipa en el aire. Esa misma noche, la cocinera abandonó el castillo y juró no volver jamás. Los sucesos extraños no hicieron más que aumentar con el paso del tiempo. Los pocos que se quedaron en el castillo relataron que las noches eran especialmente aterradoras. En las horas más oscuras, cuando la luna se ocultaba tras las nubes, las sombras parecían cobrar vida. Los espejos reflejaban figuras que no estaban allí, y en las esquinas siempre se percibía una sombra, una forma que acechaba a los que aún vivían en la mansión. Era como si el propio castillo respirara, alimentándose del miedo de quienes osaban permanecer entre sus muros. Fue entonces cuando llegó la historia de la joven doncella. Ella era nueva en el castillo, una muchacha tímida que no conocía bien las antiguas leyendas que rondaban el lugar. Una noche, mientras limpiaba los pisos de mármol del gran salón, escuchó un leve susurro que parecía provenir del final del pasillo. Pensó que algún sirviente la llamaba, pero al acercarse, se dio cuenta de que no había nadie. Volvió a sus tareas, pero el susurro regresó, esta vez más fuerte. «Ayúdame», parecía decir la voz cargada de tristeza. El miedo la invadió, pero algo la empujaba a seguir adelante. Avanzó por el pasillo hasta que, al llegar a la gran escalera, vio a una mujer. Allí estaba ella, Lady Grey, inmóvil, con un vestido gris que ondeaba ligeramente, a pesar de que no había viento. La doncella intentó gritar, pero no podía. Estaba paralizada por el terror. Lady Grey levantó una mano, señalando hacia una de las grandes ventanas del salón. «Allí», dijo con una voz que era apenas un murmullo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. La doncella huyó despavorida, y al llegar a su cuarto, se encerró, pero esa noche no encontró consuelo. Murmuraba el nombre de Lady Grey, una y otra vez, hasta que el miedo la consumió por completo. Al día siguiente, la encontraron en su cama, fría como el mármol, con los ojos abiertos, aún llenos de terror. Después de este incidente, no quedaban muchas personas en el castillo dispuestas a seguir allí. El miedo había tomado posesión del lugar. Sin embargo, algunos guardias permanecían. Uno de ellos, un hombre escéptico y orgulloso, se negaba a creer en las historias que contaban. Durante meses patrulló las tierras del castillo sin incidentes, convencido de que los rumores no eran más que invenciones para asustar a los supersticiosos. Pero una noche, todo cambió. Mientras caminaba por los jardines del castillo, escuchó algo extraño, un susurro, como si alguien le hablara al oído. «Ayúdame», decía la voz, suave pero insistente. El guardia se detuvo en seco, miró a su alrededor, pero no había nadie. El susurro se repitió, y el guardia, armado con valor, siguió el sonido. Al llegar a la linde del acantilado, vio una figura que lo observaba desde la distancia. Era Lady Grey. Su silueta se recortaba contra la luna llena, y sus ojos oscuros, vacíos, parecían brillar en la noche. El guardia sintió un escalofrío recorrerle la columna. Intentó hablar, pero las palabras no salieron de su boca. Lady Grey levantó una mano, señalando hacia el acantilado.
El guardia se acercó, como si estuviera bajo un hechizo, hasta llegar al borde. Fue entonces cuando la voz de Lady Grey rompió el silencio. «Allí», dijo, con una voz cargada de desesperación. El guardia, aterrado, bajó la vista hacia el acantilado. Allí, en una pequeña hondonada entre las rocas, algo brillaba bajo la luz de la luna. Al día siguiente, acompañado por aldeanos, descendió hasta el lugar. Lo que encontraron fue algo que nadie esperaba: una fosa oculta, enterrada entre las rocas. En su interior, los restos de una mujer, aún envueltos en las prendas de una dama noble. Nadie tenía dudas de que se trataba de Lady Grey, pero, aunque su cuerpo fue encontrado, su espíritu no encontró descanso. Incluso después de haber sido sepultada adecuadamente, las apariciones de Lady Grey continuaron. El castillo, abandonado, fue cubriéndose de hiedra y maleza, pero su leyenda sigue viva. Aquellos que se atreven a acercarse al castillo afirman que pueden sentir el aire helado y escuchar los susurros de Lady Grey pidiendo ayuda. Algunos aseguran que han visto su figura caminando entre los jardines, buscando algo que jamás podrá encontrar. Y aquí es donde te pregunto, ¿tendrías el valor de entrar en ese castillo? ¿Podrías soportar el peso de los secretos que se ocultan en sus muros? O tal vez, la próxima vez que cierres los ojos, sientas una presencia a tu lado, vigilándote desde las sombras. Esta ha sido la historia del fantasma de Lady Grey, un alma que vaga entre el mundo de los vivos y el más allá, buscando el descanso que le fue negado en vida. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de terror. ¡Hasta la próxima! Si es que puedes dormir esta noche.